Despertar sin adornos. La frontera entre Estados Unidos y México no es una línea en el mapa, sino una delgada línea entre la vida y la muerte. Aquí todo sucede al límite de las posibilidades. Paisajes implacables, personas crueles y sistemas que no perdonan errores. La frontera se extiende por 345 millas. Y en este camino hay tramos donde intentar cruzarla se convierte en un juego con el destino. En algún lugar abajo, justo debajo de esta frontera, se extiende otro mundo. Una red de túneles subterráneos creados no por el Estado, sino por los cárteles criminales. Se adentran profundamente bajo tierra, ocultos de las cámaras y patrullas, atravesando la frontera como venas. A través de estos pasadizos secretos pasa de todo. Drogas, armas, personas. Se han convertido en la última esperanza para aquellos que no pueden cruzar oficialmente y en una trampa mortal. Para aquellos que no pagaron lo suficiente. Solo imagina, anualmente se registran aquí de 300 a 400 mil intentos de cruce ilegal. Es como si toda una gran ciudad intentara una y otra vez atravesar el desierto. El alambre de púas y las patrullas con cámaras térmicas. Desde el comienzo del nuevo milenio, más de 7.000 personas han muerto al intentar cruzar la frontera. No es una estadística seca, sino sobre vidas reales, truncadas en el intento de escapar de la pobreza y la violencia. Se ha vuelto especialmente duro últimamente. Por ejemplo, solo el año pasado detuvieron a más de 2.200.000 migrantes. Para comparar, eso es la población de varios grandes megaciudades. ¿Qué es lo que lleva a la gente a venir aquí sabiendo que las posibilidades de éxito son mínimas? Quizás sea el sueño americano, que atrae como un espejismo en el desierto, o la conciencia de que en su tierra natal solo les espera la desesperanza. Pero alguien cruza la frontera con éxito, ¿verdad? Sí, Pelico, pero cada año se vuelve más difícil. El gobierno está tomando medidas radicales. Se refuerzan las patrullas, se instalan sensores de movimiento ultrasensibles, drones monitorean el área desde las alturas y las cámaras térmicas detectan la más mínima silueta en la noche. Y por otro lado, los cárteles mexicanos que están dispuestos a vender la oportunidad de cruzar, pero a un precio tal que a veces es más fácil morir que pagar. La frontera no es solo el límite entre dos países. Es un lugar donde chocan los intereses de los estados, los criminales y las personas comunes que simplemente no tienen a dónde ir. El eco del pasado, reviviendo en la frontera durante la infancia. Me parecía que las fronteras se inventaron simplemente para que los mapas se vieran bonitos. Una línea y ya estás en otro país. Pero cuando conocí la historia de esta frontera, se hizo claro. No la dibujaron con lápiz, sino con sangre y guerras. Hace casi 200 años, a principios de los años 30 del siglo XIX, México se enfrentó a un problema que ella misma había creado. Permitió a los estadounidenses asentarse en su territorio, en Texas. Y luego, de repente, quiso tomar todo bajo control, aumentando los impuestos y apretando las tuercas. ¿En qué terminó esto? En una rebelión. Y muy rápidamente. Texas declaró, ahora somos independientes. En México no apreciaron tal movimiento y enviaron al ejército, pero todo terminó en catástrofe. El presidente mexicano fue capturado. Y Texas obtuvo su independencia, y eso no fue todo. 10 años después, los Estados Unidos anexaron Texas y México se enfureció tanto que comenzó una guerra a gran escala. ¿A qué llevó esto? A que los Estados Unidos simplemente le arrebataron a México casi la mitad de su territorio: California, Nuevo México, Arizona y Texas. Por esto, los estadounidenses incluso pagaron $15 millones. Es como pagarle a un vecino por la casa que le quitaste. La frontera comenzó a tomar forma, pero controlarla era casi imposible. A mediados del siglo XX comenzó la migración masiva de mexicanos a los Estados Unidos. Al principio fueron atraídos para trabajar, pero luego decidieron abruptamente que eran demasiados. En los años 50 surgió un programa estricto de deportación llamado Operación Wetback. El nombre habla por sí mismo. Las personas eran literalmente expulsadas del país, desalojándolas por cientos de miles, sin importar si estaban allí legalmente o no. Pero lo más interesante es que el muro como símbolo de la frontera apareció solo en los años 90. Durante la presidencia de Clinton, comenzaron a construir cercas, pero no para cerrar la migración, sino para dirigir el flujo de personas hacia el desierto, donde simplemente morirían. Es decir, el problema no se resolvió con una barrera física, sino contando con la muerte. Hoy en día, esta frontera no es solo un vestigio de la historia, es un monumento al conflicto que ha continuado durante casi 2 siglos, y que al parecer no tiene intención de terminar. Materia implacable, el precio de la libertad. En la frontera no hay compromisos. Si la cruzas ilegalmente, solo tienes 2 opciones. O pasas o mueres. Y las posibilidades del primer resultado son cada vez menores. Cuando el gobierno de los Estados Unidos refuerza la protección de la frontera, no solo construye muros, convierte esta línea en una zona donde cualquier error es mortal.
Aquí operan cámaras térmicas, sensores de movimiento, guardias fronterizos con armas automáticas, drones, patrullas e incluso sensores especiales que reaccionan al más mínimo cambio de temperatura corporal. Añade a esto guardias armados y leyes estrictas, y obtienes una verdadera trampa digital. Pero si el Estado protege la frontera según las reglas, los carteles lo hacen según las suyas. Ellos ganan miles de millones de dólares con la migración, construyen túneles subterráneos equipados con ventilación e incluso rieles para transportar personas. Utilizan catapultas para lanzar drogas y lanchas motoras para cruzar obstáculos acuáticos. Conocen cada resquicio en el sistema de seguridad, pero por ese conocimiento hay que pagar. A quienes quieren cruzar la frontera se les ofrece un paquete de servicios, por una suma que para la mayoría equivale a vender su alma. Pero incluso pagando, no hay garantía de que sobrevivirás. Las personas son abandonadas en el desierto sin agua, bajo el sol abrasador, por rutas complicadas, y cuando mueren nadie siquiera intenta buscarlas. Los cuerpos se encuentran meses después, a veces años, y lo más aterrador es que este ciclo continúa. Cuanto más se cierran las rutas oficiales, mayores son los ingresos de los carteles. Cuanto más estrictas son las leyes, más mortales son las rutas alternativas. No es simplemente un muro entre dos países, es una gigantesca picadora de carne de la que es imposible salir sin pérdidas. La frontera nunca ha sido una línea divisoria. Es un campo de batalla donde están en juego no solo las leyes y la economía, sino también las vidas de miles de personas. La naturaleza, desprovista de piedad. Incluso si no existieran sistemas de seguridad, la frontera seguiría siendo una prueba mortal. Es por sí misma. Es una trampa natural creada por la naturaleza. Agua, arena, montañas, todo aquí está, dispuesto en contra del ser humano. El desierto de Sonora es uno de los asesinos más despiadados. Aquí, la temperatura en verano supera los 130 grados, en Fahrenheit. La arena está tan caliente que derrite las suelas de los zapatos y por la noche el frío penetra los huesos. No hay sombra, no hay agua, solo un horizonte que no se acerca por más que camines. Muchos no lo soportan. Pierden el conocimiento, caen. Nadie recoge a los rezagados. Nadie busca a los desaparecidos. A veces encuentran los restos meses o incluso años después, esqueletos quemados por el sol, pero el desierto no es lo más aterrador. La frontera atraviesa montañas, pantanos, ríos embravecidos. El Río Grande parece tranquilo y pacífico, pero su corriente es implacable. Ha habido casos en los que familias enteras desaparecieron en sus aguas. Algunos intentaron cruzar nadando de noche, cuando las patrullas no los ven, pero cayeron en la trampa mortal de la corriente. Otros confiaron en los contrabandistas, quienes prometieron un cruce seguro, pero abandonaron a las personas en medio del río, exigiendo más dinero por el rescate. En algún lugar del norte, las fronteras se extienden con espinosos matorrales. El terreno está lleno de espinas tan afiladas que desgarran la ropa en pedazos. Los trozos de espinas se quedan atrapados bajo la piel, dejando heridas que se infectan rápidamente, y los migrantes se ven obligados a moverse sin parar, sin asistencia médica, sin descanso. El mapa de las fronteras no es solo una línea política. Es una pista de obstáculos, donde cada tramo es una prueba mortal. Algunos caen por el calor, otros se ahogan en el agua, a otros los acecha una espina envenenada o la mordedura mortal de una serpiente. Pero incluso aquellos que logran atravesar este infierno no pueden relajarse, porque lo más peligroso está por delante. La fusión de mundos, cultura en la frontera. Si alguien decidiera borrar la frontera entre Estados Unidos y México, muchos ni siquiera lo notarían, porque aquí, en esta línea, las culturas ya se han mezclado desde hace mucho tiempo, tanto que es imposible decir dónde termina una y comienza la otra. He estado en ciudades fronterizas donde puedes caminar una cuadra y escuchar dos idiomas al mismo tiempo. Aquí los mercados mexicanos colindan con los supermercados estadounidenses, y en las calles se pueden encontrar tanto vaqueros con sombreros de ala ancha como personas con sombreros tradicionales. Las hamburguesas y los tacos se venden literalmente en la misma fila. La gente habla tanto en español como en inglés. A menudo ni siquiera se dan cuenta de cómo cambian de un idioma a otro. Más de la mitad de los habitantes locales dominan ambos idiomas con fluidez. En las escuelas, los niños aprenden ambos idiomas desde el principio, porque de otra manera es imposible. ¿Matrimonios mixtos? ¿Algo común? En algunas familias, la madre habla inglés y el padre español, y los niños crecen percibiendo esta mezcla como algo natural. La frontera ha generado un estilo de vida único. Aquí incluso la comida se ha vuelto híbrida. ¿Alguna vez has probado un burrito con camarones fritos y queso cheddar? ¿Y tacos con tocino? Todo esto se inventó aquí, en la frontera, donde se encuentran dos mundos y crean un tercero, propio y especial. La música, el arte, el estilo de vestir, todo aquí refleja esta fusión de culturas. En Tijuana organizan festivales de rock americano y en El Paso se pueden escuchar mariachis tradicionales mexicanos en cada esquina.
Los artistas pintan murales que combinan la simbología de ambos países, y los raperos de las zonas fronterizas mezclan rimas en inglés con frases en español. Pero lo más interesante es que la frontera no solo divide, sino que también une. La gente aquí no solo vive cerca, sino que crea un mundo común donde las leyes y reglas hace tiempo que se han difuminado, y las diferencias nacionales se han convertido en parte de una historia compartida. Ciudades en la encrucijada. La frontera no es solo cercas en el desierto. También son ciudades donde la vida bulle a pesar de todos los obstáculos. Se encuentran a ambos lados de la línea como un reflejo, una de la otra. Laredo y Nuevo Laredo, El Paso y Ciudad Juárez, San Diego y Tijuana. Aquí se cruzan los destinos de millones de personas que cruzan la frontera cada día, legalmente o no. Tomemos por ejemplo Tijuana. Es una de las ciudades fronterizas más concurridas del mundo. Diariamente, decenas de miles de personas pasan por sus puntos de control. Algunos van a los Estados Unidos a trabajar, otros a hacer compras y otros simplemente a visitar a sus familiares. Para los habitantes locales, cruzar la frontera es una rutina, parte de la vida. Muchos viven en México, pero trabajan en los Estados Unidos porque allí los salarios son más altos. Por la mañana cruzan la frontera para trabajar y por la tarde regresan a casa. Pero hay otro lado. En las ciudades fronterizas prospera la delincuencia, especialmente en aquellas donde los cárteles controlan los flujos de migrantes. En Ciudad Juárez, por ejemplo, la situación es tan tensa que los habitantes locales evitan salir a la calle por la noche. Aquí, la desaparición de personas no es rara. La policía no interviene porque a menudo está involucrada. Pero incluso en esos lugares, la gente sigue viviendo. Se abren nuevas tiendas, se construyen casas, funcionan escuelas y universidades. Aquí hay una atmósfera especial, una mezcla de ansiedad y energía, como si toda la ciudad viviera en espera de algo importante. Las ciudades fronterizas no son solo asentamientos. Son zonas de contacto, lugares donde chocan intereses, culturas, sueños y miedos. Se encuentran en la encrucijada entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno de ellos. Aquí o encuentras tu lugar en este caos o te conviertes en su víctima. El torbellino político de cambios. La frontera entre Estados Unidos y México siempre ha sido un lugar de confrontación no solo de personas, sino también de ambiciones políticas. Cada nuevo presidente intenta resolver el problema de la migración, pero parece que cada vez solo empeora la situación. Y si antes eran solo promesas, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, todo cambió. Él llegó con un lema que instantáneamente se convirtió en símbolo de la nueva política. Construiremos un muro y el muro. Realmente comenzó a crecer miles de millas de valla de acero, salpicada de cámaras, sensores de movimiento y alambre de púas. Pero si alguien pensaba que esto detendría a los migrantes, estaba muy equivocado. La gente no se rindió, comenzaron a buscar nuevas rutas, más peligrosas, más desesperadas. Una de las medidas más crueles fue la política de Quédate en México, que ahora negaba a quienes solicitaban asilo la oportunidad de permanecer en los Estados Unidos. Durante el tiempo que se revisaba su caso, eran enviados de regreso a las ciudades fronterizas mexicanas, donde se convertían en presa fácil para los carteles. Los bandidos sabían que estas personas eran fugitivas, no tenían dinero ni conexiones, y podían ser utilizadas de cualquier manera para trabajar, para pedir rescate, para venderlas en esclavitud. El golpe más duro podría ser un decreto que anule la ciudadanía por nacimiento. Si antes un niño nacido en los Estados Unidos se convertía automáticamente en ciudadano, ahora quieren revisar esta regla. Este decreto provocó una ola de protestas. Y mientras sigue en revisión, ya miles de familias temen que, incluso habiendo nacido aquí, sus hijos se queden sin estatus, sin futuro, sin documentos. Todo esto no es solo política. Es la realidad en la que viven millones de personas. Los políticos redactan leyes, firman decretos, pronuncian discursos rimbombantes, pero en la misma frontera todo sigue igual. La gente sigue huyendo, los carteles continúan ganando dinero y la muerte sigue cobrando su cosecha. La atracción del sueño americano. Cuando les preguntas a las personas por qué están dispuestas a arriesgar sus vidas para cruzar la frontera, las respuestas suenan casi iguales. Simplemente queremos una vida normal. En su entendimiento, Estados Unidos es un país donde se puede trabajar y ganar un salario digno, donde tus hijos asistirán a buenas escuelas y donde los carteles no disparan en las calles. Para la mayoría de los migrantes, esto no es solo un sueño. Es la única oportunidad de escapar del infierno. En México y los países de América Central, el nivel de violencia es tan alto que la gente literalmente huye para salvar sus vidas. En El Salvador, en Guatemala y Honduras operan bandas para las cuales el asesinato es simplemente parte del negocio. Si te niegas a pagar el impuesto de protección, te matan o te llevan a la esclavitud. Muchas familias venden todo lo que tienen para pagar a los contrabandistas por el cruce.
Son decenas de miles de dólares, sumas que tienen que pedir prestadas a enormes intereses, hipotecando casas y tierras. Van con la esperanza de llegar a los Estados Unidos, encontrar trabajo, pagar la deuda y comenzar una nueva vida. Pero la verdad es que el sueño americano se ha roto hace mucho tiempo. Aquellos que cruzan la frontera llegan a un país donde no los esperan. Tienen que trabajar por centavos, vivir en barrios marginales, temer a la policía y a la deportación. Muchos permanecen como ilegales, escondiéndose en las sombras durante años. No pueden llamar a una ambulancia si se enferman, ni acudir a la policía si son atacados. Pero incluso sabiendo todos estos riesgos, la gente sigue adelante. Porque al otro lado de la frontera no tienen ni trabajo, ni seguridad, ni esperanza. Y aquí, aunque con enormes dificultades, al menos hay una oportunidad. Explosión de revuelta y resistencia. Cuanto más estricto se vuelve el control en la frontera, más crece la tensión. La gente no quiere ser simplemente víctimas del sistema. Ellos resisten. En los últimos años, las zonas fronterizas se han convertido en escenarios de verdaderas revueltas. Recuerden las caravanas de migrantes en 2018 y 2019. Miles de personas, familias, niños, ancianos, se dirigieron a la frontera con la esperanza de atravesar las vallas. Caminaron durante semanas, se alimentaron de sobras, durmieron directamente en el suelo con la esperanza de que los Estados Unidos les dejarían entrar, pero cuando llegaron a la frontera, no los recibieron con los brazos abiertos, sino con gas lacrimógeno y balas de goma. En México comenzaron a crecer los campamentos de refugiados, sucios, abarrotados, sin agua ni comida. Muchos de los que quedaron atrapados en estos campamentos se encontraron en una trampa. No hay camino de regreso, y hacia adelante solo están las manos de los cárteles que ofrecen un paso seguro por enormes sumas de dinero. Los disturbios también estallaron en los propios Estados Unidos. Las comunidades latinoamericanas salieron a protestar exigiendo la flexibilización de las leyes y un trato humano hacia los migrantes. Pero el gobierno respondió con dureza, arrestos masivos, deportaciones o endurecimiento de las normas. Algunos grupos de activistas comenzaron a ayudar a los inmigrantes ilegales, crearon puntos de tránsito secretos, los escondían en sus casas, los transportaban a través de tramos desérticos de la frontera. Pero ahora por eso se puede recibir una pena real. Las autoridades declararon la guerra no solo a los migrantes, sino también a quienes intentan ayudarlos. La resistencia crece. La gente entiende que su destino no se decide en los despachos de los políticos, sino aquí, en la frontera, donde cada día es una lucha por la supervivencia. Y nadie sabe cuál será el próximo paso en esta batalla. Caminos secretos y rutas arriesgadas. Cuanto más difícil se vuelve cruzar la frontera, más ingeniosas se vuelven las estrategias de cruce. Los puntos de control oficiales están reforzados al máximo. Cámaras térmicas, drones, cientos de guardias fronterizos con armas automáticas, sensores de movimiento que reaccionan incluso a los pasos más cautelosos. Pero la gente no se rinde. Están buscando lagunas legales. Uno de los métodos más comunes son los túneles subterráneos. No son simplemente agujeros en el suelo. Algunos de ellos están equipados mejor que los metros de la ciudad con ventilación, iluminación, rieles por los que se transporta no solo a personas, sino también cargas. Los cárteles mexicanos invierten millones de dólares en la construcción de estos corredores secretos. Algunos túneles son tan profundos que es difícil detectarlos incluso con escáneres modernos. Pero no todos los utilizan. El precio por pasar a través de un túnel así puede llegar a decenas de miles de dólares. Para aquellos que no tienen ese dinero, queda otra opción: el desierto. Es por eso que los estadounidenses en los años 90 comenzaron a construir cercas en las ciudades para empujar a los ilegales hacia donde morirían. La gente camina por las noches para no ser captada por las cámaras. Algunos envuelven sus zapatos con tela para no dejar huellas. Alguien intenta cruzar la frontera en la temporada de lluvias, cuando la arena se vuelve más compacta y no revela tanto el movimiento. Pero la naturaleza no es el único enemigo. Los carteles han tomado el control de las rutas desde hace tiempo y exigen dinero por el paso. Si no tienes la cantidad que ellos piden, pueden obligarte a trabajar para ellos. Algunas mujeres aceptan ir con los guías, incluso sabiendo que casi con certeza terminará en violencia. A los hombres pueden reclutarlos como mulas de droga y a aquellos que se niegan, pueden simplemente abandonarlos a mitad de camino. La frontera no es solo una línea entre países. Es un gigantesco laberinto en el que solo hay dos salidas. O llegas al otro lado, o te encuentran después de meses o nunca. La tragedia del cruce ilegal. Cruzar la frontera es una cosa, sobrevivir después es otra completamente diferente. Incluso si una persona ha cruzado el desierto, ha evitado los cárteles y ha pasado por los patrullajes, eso no significa que esté a salvo. No se convierte en ciudadano, no consigue trabajo, no puede salir a la calle con tranquilidad. Su existencia se convierte en un juego eterno de escondite con la ley. Justo después de cruzar, la mayoría de los migrantes caen en manos de los traficantes. Se les llama coyotes, guías que por mucho dinero ayudan a adentrarse en el país.
Pero los coyotes no son benefactores. Si no tienes dinero, te pueden vender como esclavo laboral. Te pueden dejar en un camión sin agua ni aire, como ya ha sucedido. Decenas de veces cuando encontraban camiones con migrantes bajo el sol abrasador llenos de cuerpos que no soportaron el calor. Incluso aquellos que llegan a las ciudades enfrentan nuevos problemas. No, tienen documentos. No tienen seguro médico. Solo pueden trabajar ilegalmente. Por una miseria. En cualquier momento pueden entregarte a las autoridades y entonces la deportación. Si regresas, los cárteles pueden recibirte con la pregunta: ¿dónde está el dinero que nos debes? Algunos encuentran resquicios legales, falsifican documentos, encuentran matrimonios ficticios, trabajan durante años, ahorrando cada centavo para la legalización. Pero para la mayoría, la vida sigue siendo una lucha por la supervivencia, sin derecho a equivocarse. Y si caes en manos de la policía, todo se acaba. Por la más mínima infracción de la ley, te deportan sin derecho a regresar. A veces, incluso sin juicio. Simplemente te suben a un avión y te envían de regreso al país del que huiste. Allí ya pueden estar esperándote los cárteles. O el mismo miedo del que intentaste escapar. La ironía es que muchos de estos individuos, arriesgando sus vidas, están construyendo América. Trabajan en construcciones, en restaurantes, limpian las calles, cuidan a los niños y a los ancianos. Pero al mismo tiempo, siguen siendo fantasmas en el país que consideran su hogar. El momento de la verdad. Escalada o esperanza. Cada año la situación en la frontera se intensifica. El número de ilegales crece. Los políticos endurecen las leyes. Los cárteles se vuelven más ricos. La gente sigue muriendo. Y la pregunta principal es: ¿a dónde lleva todo esto? ¿Conducirá? Los partidarios de medidas estrictas dicen que hay que cerrar la frontera. Más patrullas, muros más altos. Pero la historia muestra que eso no funciona. Cuanto más fuerte es el bloqueo, más ingeniosas son las formas de eludirlo. Cuanto más duras son las leyes, mayores son los ingresos de los grupos criminales. Por otro lado, abrir la frontera tampoco es la solución. Si se deja entrar a todos los que quieren venir, el sistema simplemente colapsará. Los servicios sociales no podrán manejarlo, la economía comenzará a resquebrajarse, y la tensión entre los residentes locales y los migrantes alcanzará su límite. Y mientras los políticos discuten, la gente sigue viniendo, sigue pagando a los contrabandistas, ahogándose en los ríos, muriendo en el desierto. Los carteles continúan ganando millones. Las patrullas siguen capturando a los ilegales que de todos modos no se detendrán. La frontera entre Estados Unidos y México no es solo una línea en el mapa, es una línea entre la vida y la muerte. Una línea que cada día alguien cruza. Y, posiblemente, la pregunta principal no sea qué hacer con esta frontera, sino cuándo dejará de ser un campo de batalla donde cada minuto se decide el destino de alguien.